Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Agora Live de la Fundación para el Progreso. Mi nombre es Jorge Gómez y hoy día voy a tener el agrado de conversar con Diego Arria, quien es un economista y diplomático venezolano de enorme trayectoria, quien hoy día, bueno, está fuera de Venezuela por razones muy complejas que han afectado a ese país. Y hoy día vamos a conversar con él sobre una serie de instancias hoy día importantes, mirando la perspectiva del presente con respecto a la cooperación internacional, el rol de la diplomacia, considerando su propia experiencia como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, como diplomático, y por lo tanto todo ese saber que él tiene acumulado y que obviamente sirve también para tener una perspectiva y experiencia. Hola Diego, ¿cómo estás? Jorge, muchas gracias. Como tú sabes, para mí estar en contacto con la Fundación para el Progreso y con usted es un placer enorme. Para nosotros igual es un placer tener este contacto contigo y también tener el privilegio de poder conversar de distintos temas, yo creo, hoy día, que hoy día nos afectan en alguna medida respecto a la pandemia, respecto a la situación en los distintos países. Y yo quisiera primero partir un poco eh, preguntándote cuál es tu perspectiva con respecto a lo que hoy día ocurre a nivel global desde tu perspectiva como diplomático, tu perspectiva con respecto a la instancia de la cooperación y cómo, en el fondo, la perspectiva global hoy se ve afectada o se ve de alguna forma potenciada frente a una situación como la pandemia del COVID-19 que afecta a casi prácticamente todo el mundo. Pues fíjate, Jorge, claro, es una pregunta muy amplia, muy abierta, que podríamos estar mucho tiempo conversando. Sin embargo, eh, es como lugar común decir, sí, todo va a cambiar, va a haber una reingeniería social, va a haber un reajuste de las relaciones internacionales. Yo creo que todo eso evidentemente es posible. ¿Cuán probable, en qué intensidad? No lo sabemos. Y yo creo que no lo sabremos hasta que esto no haya acontecido. Hay veces que uno piensa que las cosas que han sucedido recientemente se van a repetir o se van a profundizar. Y puede que no. Pero te voy a dar un ejemplo que me parece muy ilustrativo. El 8 de mayo, que se cumplían 75 años del final de la Segunda Guerra Mundial, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, presidido por Estonia, convocó la reunión más grande que ha habido de cancilleres de Europa. Eran cerca de 50, con 15 miembros del Consejo de Seguridad, en un ejercicio de interacción virtual que nunca se ha hecho en el mundo. Eso le diría a uno, caramba, esto casi que elimina los organismos internacionales, pero no los elimina, sino que una plataforma virtual fue capaz de que tú pudieras oír cómo ven los rusos este reajuste, cómo lo ven los alemanes y cómo lo ven los japoneses. Yo creo que el gran beneficio es que ahora, primero nos hemos dado cuenta de que estamos mucho más cerca cada uno de nosotros de lo que nos gustaría estar con mucha gente en el mundo. Sin embargo, no estamos. No es un problema de preferencias. Ahora estamos obligados. Te guste o no te guste, estamos cercanos a los chinos, estamos cercanos a la gente en Somalia por distintas razones que todos entendemos. Yo creo que eso sí es un cambio importante. La manera de interactuar, interrelacionarse, que de ninguna manera va a sustituir la que uno tenía en las Naciones Unidas en persona a persona, pero sí va a revalorizar este tipo de contacto porque facilita, acelera y de repente permite resolver muchos problemas que se habían demorado muchísimo tiempo en la manera convencional. De alguna forma, esta perspectiva que tú planteas se ve como que el cambio que se plantea con respecto al COVID no va a ser tan profundo como muchos plantean. Sin embargo, me genera un poco de inquietud la perspectiva que empieza a surgir de alguna manera enfocada en una especie de antiglobalización, un cierre a la perspectiva más bien de colaboración entre distintos países y una perspectiva que refuerza mucho una mirada más bien proteccionista, mucho más nacionalista. ¿Y cuál es tu opinión al respecto frente a ese fenómeno que
se manifiesta no del todo, pero hay ciertos indicios de que se torna más bien creciente. Fíjate, Jorge, todas esas opciones que tú señalas, todas aprovecharán esto para acentuarse. Los que estaban a favor de la globalización dirán que ahora más que nunca es importante profundizarlo. Los que estaban en contra dirán que justamente son los perjuicios. O sea, yo creo que la discusión se abre. Ahora, no importa cuánto se abra la discusión, hay una realidad en que estamos más unidos. Un amigo mío decía que ahora hay que sacar, hay que tener una doble ciudadanía, la de uno y la de ciudadano del planeta. Porque estamos todos metidos como en una misma barca. O sea, yo creo que, por ejemplo, la gente especula que el enfrentamiento entre China y los Estados Unidos, de qué manera se profundizará esto, cómo nos afectará. Yo, por lo contrario, creo que la experiencia indica que cuando dos potencias se enfrentan, tratan de no irse y de coexistir, que fue lo que pasó en la Guerra Fría. Claro, ahí había un equilibrio, el equilibrio nuclear permitía esto, pero sin embargo también en esa época los negocios, el comercio de la Unión Soviética, por ejemplo, la Unión Soviética en esa época con los Estados Unidos, eran apenas como de 300 millones, algo así. Hoy en día son como 30.000 millones. O sea, el peso económico que tiene China hoy en día lo obliga a un comportamiento distinto al que podía haber tenido la Unión Soviética. Y al final yo creo que estos grandes potencias buscarán la manera de no herirse gravemente, porque en el fondo cada quien sabe, aquí no hay un win-win, ¿no? Aquí no hay posibilidades de ganar para nadie. O sea, yo soy en ese sentido bastante optimista, que creo que esto más bien es un motivo de mayor reflexión del costo que tendría una verdadera confrontación, que ya no sería con un virus, sino que sería con gente real, con gente que tiene, por ejemplo, Chile, para no ir muy lejos, el comercio exterior de Chile fundamentalmente es con China, el de Brasil, el de Uruguay, Paraguay. Entonces, por ejemplo, Chile, que es un país amigo de los venezolanos, que estamos bajo una mafia criminal, etcétera, etcétera, no se atrevería a tomar ninguna medida contra China, y yo la entiendo perfectamente. Tampoco lo hará Argentina. Y tú ves que en las Naciones Unidas, no importa cuántas barbaridades haga China, nadie los critica. Y por lo contrario, es un silencio aterrador, porque el peso económico que ha tomado esa potencia llega a reajustar incluso la orientación política de muchos gobiernos, les guste o no les guste, lo acatan por razones de carácter comercial, económico. Y me refiero específicamente al caso de Chile, porque estás allí. Ahí, Diego, en ese caso, un poco considerando este pronóstico que tú planteas, ¿qué sucede considerando el peso económico de China y su relación con distintos países en términos comerciales? ¿Qué pasa con, primero, los equilibrios a nivel global entre distintas potencias? Y en segundo lugar, considerando también el rol de la ONU, ¿qué sucede con el resguardo a los derechos humanos, por ejemplo, de los derechos fundamentales, bajo un escenario donde finalmente parece ser que frente a un gran socio comercial, el resto de los países simplemente mira para el lado cuando se incurren en acciones que vulneran de alguna forma derechos y libertades mínimos de las personas, no solo quizás en el caso de China, sino también de países que de alguna forma se asocian como la propia Venezuela. ¿Qué sucede en ese escenario? Fíjate, voy por la segunda parte. China está intentando ingresar al Consejo de los Hermanos junto con Cuba y Arabia Saudita. No son precisamente tres gobiernos democráticos. ¿Y lo va a lograr? Claro que lo va a lograr, porque el peso que tiene en la Asamblea General de las Naciones Unidas tiene los 130 o 140 votos que requiere, porque la mayoría de los países o no son democráticos o le temen a un enfrentamiento con China. Por otra parte, creo, Jorge, si pudiéramos especular un segundo, que esto puede cambiar un poco la orientación política de los Estados Unidos, en el sentido de no seguir relegando los canales multilaterales y de asociaciones internacionales, que fue justamente lo que hizo poderoso a los Estados Unidos. El Bretton Woods, todos esos acuerdos después
allá hace 75 años que esos acuerdos funcionaban y funcionaban muy bien para un mundo que quería vivir en equilibrio y en libertad. Los americanos han ido un poco borrándose, el presidente Trump borrándose de ese escenario, que yo creo que en la menor duda lo que han hecho es devaluarse ellos mismos en su capacidad de influencia. Yo creo que ahora, ante la magnitud y el peso de una China poderosa económicamente, yo creo que va a obligar, no sé si será Trump o a lo que lo sustituya en el futuro, a volver a mirar la importancia que tienen las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la FAO, la UNESCO, los mecanismos multilaterales, que es lo que permite atraer a la gente que puedan tener los mismos conceptos de libertad, por ejemplo. Yo sí creo que ese sería el único saldo posiblemente favorable que podría tener esta crisis. Y en ese Regresarnos otra vez a mirar al mundo de una manera global, porque eso es la realidad. En ese sentido, tu perspectiva es que los países frente a la pandemia se van a ver sí o sí obligados a restablecer estructuras de cooperación. Mi duda es si en ese caso, ¿quién va a instalar estas estructuras de cooperación? ¿Van a ser efectivamente los Estados Unidos, como quizás lo hicieron a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial? ¿O si este nuevo actor que va a generar esta cohesión va a ser China bajo una perspectiva distinta? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues fíjate, Jorge, creo que tú estás planteando una reflexión muy importante, que por supuesto ni tú y yo tenemos la respuesta absoluta, pero hay algo interesante. En China, que es donde surge el problema, construido, deliberado, no deliberado, involuntario, no importa cómo tú lo llames, surge de allí, ha dado la vuelta a los mecanismos de propaganda y de información china, al punto de que China parece ahora como que es el que está ayudando al resto del mundo a superar el problema. Dicen que tienen menos muertos, cosa que yo nunca he acabado de creer, pero al mismo tiempo son los que están entonces produciendo material, enviando recursos. O sea, han convertido lo que es una terrible mancha negra sobre ellos, la están limpiando aceleradamente, y yo diría con beneficios importantes para su imagen. Fíjate que ya el único, en el fondo, país que habla sobre la responsabilidad de China son los Estados Unidos. Ya los europeos dejaron de hablar del tema con intensidad. A mí sí me preocupa que en un escenario como ese salga debilitado la parte del mundo que yo creo que es la que más nos interesa, que es la parte occidental. Pero uno no puede olvidarse, no se puede subestimar nunca, y yo creo que los americanos lo hacen con frecuencia, que el imperio chino tiene 5 o 6 mil años, de que esta gente no nacieron ayer, y de que es de una cultura muy sabia, muy paciente, y han venido tejiendo a lo largo del mundo una red de conexiones más allá del Silk Belt, que va en intereses que se vienen profundizando, y de la noche a la mañana un país como Chile se encuentra que su socio fundamental es China. Y resulta que su alienación era con los Estados Unidos, pero resulta que su alienación económica es con China. Eso le está pasando a Brasil, a otros países. Eso pasa en el sureste asiático. Sin embargo, los americanos se salieron del convenio asiático, que era lo que podía haberles permitido, con una serie de países en la región, equipararse, plantarse mejor frente a China. Sin embargo, yo creo que ha habido un exceso de soberbia y de prepotencia por el lado de la administración de Trump en esa materia, en el cual el único que puede sufrir ya no son los Estados Unidos, somos los que estamos en su área de influencia. Y si esa área de influencia comienza a ser corroída e invadida por China, a mí me parece eso realmente desastroso. En ese sentido, ¿cómo ves tú que se afecta de alguna manera la dimensión jurídica de la seguridad a nivel internacional? Entendiendo que a partir de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos desde Occidente o desde los países vencedores, se establece una concepción jurídica del orden internacional donde el resguardo a derechos fundamentales de los ciudadanos, sin depender de su ciudadanía específica, se vuelven una tarea importante. Pero, ¿qué ocurre en ese contexto o con esta estructura cuando China parece tener una perspectiva muy distinta de lo que implica
no solo los derechos humanos, sino también su propia estructura jurídica en términos internos. ¿Cómo ves esa tensión? Fíjate, Jorge, yo creo que ahí eh, está produciéndose subterráneamente un cambio importante en el cual ya por ejemplo, aquilatar, evaluar qué es violación de los derechos humanos, ya sería de acuerdo con el lente que lo mires, ya no son valores universales, sino que maltratar a los uigures no es violación de los derechos humanos, sino que es el manejo a una parte de tu población que se comporta de una manera inadecuada a los intereses nacionales. Yo creo que yo creo que estás tocando un punto, esa es una amenaza tremenda, no solo para los que viven en esa parte del mundo, sino que esto va invadiendo espacios que pueden acabar modificando conceptos y valores que nosotros venimos manejando en esta parte del mundo. Yo creo que no se le está dando la debida importancia y la gente piensa, no, China es una potencia económica, pero a ellos les interesa solamente lo comercial. No, les interesa todo. El que le interesa el comercio le interesa seguridad para su mercado. Cuando hay seguridad para su mercado le interesa el control de la política, etcétera. Y se va tejiendo alrededor nuestro un manto que creo que en el caso nuestro nos perjudicaría terriblemente. Porque como, por ejemplo, se puede enfrentar Chile, escribir su soberanía, su libertad, ante por ejemplo, enfrentado a un tema de derechos humanos sobre los uigures, por ejemplo, cuando su principal socio comercial es China. Claro. Y así, es muy complejo, claro. Además, es muy razonable. Y la población chilena dirá, bueno, pero ¿y a nosotros qué nos importan los uigures? O sea, y a nosotros qué nos importan los venezolanos, dirán otros, y a nosotros los nicaragüenses. Pero justamente esas reacciones son las que contribuyen a fortalecer ese manto que para mí es preocupante. Ya no es un silk belt, sino que es un manto grueso que puede acabar borrando, deformando valores que para nosotros han sido tan importantes y siguen siendo. En ese sentido, algunos pensadores han planteado que la pandemia de alguna forma ha puesto en tensión una concepción del orden político que tiene que ver con una democracia basada en el Estado de Derecho, una democracia liberal basada en el Estado de Derecho, versus una estructura de un régimen autoritario como el chino, y de alguna manera han planteado que hay una tensión entre democracia y autoritarismo en función a cómo se maneja la pandemia. Y en ese sentido me gustaría un poco llevarte a lo que ocurre hoy día quizás en ciertos países del continente, en este caso Venezuela, o en otros donde eventualmente se alude que bajo la justificación del resguardo frente a la pandemia se han ido extendiendo dinámicas más bien autoritarias, justificadas bajo la noción de seguridad o bajo la protección de la salud. En ese sentido, ¿cómo ves la situación en el caso de Venezuela en términos específicos, considerando también sus eventuales nexos con China y obviamente el rol de la pandemia? Fíjate, antes de contestarte eso, estaba pensando en algo. Por ejemplo, cuando el problema comenzó en Wuhan, que se supone que fue en Wuhan, ¿qué hicieron los chinos? El sistema de ellos les permite encerrarse de una manera policial, militarizada, excepcionalmente eficiente, porque hay un gran control sobre la población. ¿Qué hicieron los chinos? Lo único que hicieron fue prohibir que alguien entrara a Wuhan, pero no prohibieron que de Wuhan salieran los que se fueron a Europa, América, etcétera, etcétera. Eso te indica a ti el grado de responsabilidad potencial que tiene China en esta materia. Que por cierto, ayer en otra entrevista alguien me preguntaba, ¿y usted cree que habrá sanciones por lo que esto significa? Ninguna. Nadie se atreverá a pedir sanciones con China, primero porque serán vetados, y segundo, nadie se atreverá a proponerlas. En el caso nuestro, en Venezuela, gracias a Dios, Jorge, que nuestro país estaba bastante aislado, porque no tenemos turismo, porque la gente le huye a ir a Venezuela, más bien un país despoblándose, con una capacidad asistencial nula, donde no había agua en los hospitales. Imagínate que este virus se hubiese propagado un poco más, acaba con Venezuela. Entonces, claro, le ha venido como anillo al dedo al régimen, que aprovechan eso en el fondo, aunque no haya ni 50 muertos, creo que no ha habido ni 50 muertos, para encerrar aún más a la población, porque entonces no tiene que tener
a la policía, al ejército permanentemente en las calles, porque la gente se ha ido voluntariamente encerrándose ante el temor de un virus, a pesar de que el virus más serio que nosotros tenemos es el virus del chavismo y del madurismo que están, para lo cual la única vacuna es realmente erradicarlos. En ese sentido, ¿cómo ves el problema a nivel, esto es a nivel más general, a nivel global, con respecto al uso de datos y el resguardo de cierta información que en el fondo se considera como reservada, como parte de los derechos individuales? Hoy día se plantea mucho la discusión respecto al riesgo que implica en muchos casos el uso de esta información, tanto para evitar el control o para evitar más bien la expansión del virus, pero también como una forma de control sobre la población. ¿Cómo ves eso en el sentido global del resguardo a ciertos derechos desde una perspectiva obviamente de seguridad y de protección a los individuos a nivel general? Fíjate, yo en general, ante ese problema de la información, incluso cuando me hablan de la información en Facebook o en Google, tal vez por, no sé, si mi formación, mi propia educación, me han hecho nunca temer a que a la información se distribuya. Sin embargo, discutiendo con mi hija mayor, me dice, bueno, ¿cómo no te va a preocupar? Y tiene otros argumentos que son sensibles. ¿Sí? A mí nunca, entonces pues tengo una actitud un poco tal vez, yo no sé si es elevada o ingenua, pero al mismo tiempo no me ha preocupado altamente. Lo que sí, en un país como el nuestro, en Venezuela, todo es preocupante. Cualquier cosa que suceda, pero ahí es al revés, no hay información. En este caso, más bien sería interesante y provechoso que existiera información y que el mundo pudiera accederla, porque, te repito, ahora somos ciudadanos del planeta. Además de ser chilenos, venezolanos, uruguayos, somos ciudadanos del planeta, nos guste o no nos guste. Así que yo en eso tengo tal vez demasiada amplitud en mi manera de ver las cosas, entendiendo los problemas, la peligrosidad que tiene la información. Pero yo no veo en qué puede dañarnos, por ejemplo, que nosotros sepamos. Entiendo que Chile es muy bajo lo que está pasando en la pandemia, eso me parece, eso más bien favorece a Chile, porque en la imagen internacional, a mí me pasó hace pocos días, el canciller Ampuero, embajador de ustedes en España, un cuadro donde Chile es presidente de los países menos afectados. Yo creo que eso habla muy bien del gobierno de Chile. Hoy día la situación en Chile quizás no es tan esperanzadora, pero en el fondo, claro, hay cierto manejo que se ha llevado a cabo, pero obviamente la Claro, pandemia se mueve de manera inesperada. eso hace un mes, claro, que con respecto a la población, creo que Chile tiene 15 millones de habitantes, entonces era como el 4%, eso es elevado en función de la población, es mayor que los Estados Unidos, pones a ver. Ellos hablan en términos absolutos, y además Claro. hace un mes. Y el canciller Ampuero tiene la obligación de divulgar las buenas noticias de su país. Sí. Diego, Nuestro amigo. sí, siguiendo en esa línea, de alguna forma tú planteas que la cooperación internacional se va a ver de alguna forma reforzada. Sin embargo, frente al manejo de la pandemia, se han hecho críticas fuertes a la ONU por la información que muchas veces ha entregado, las recomendaciones que ha entregado. Y en ese sentido, ¿cómo crees que afecta o cómo se ha visto afectada la ONU y la cooperación internacional, pero también cuáles crees tú que han sido las falencias de los organismos internacionales, por ejemplo, en prever situaciones que afectan la seguridad a nivel global, como por ejemplo una pandemia como la del COVID? Pues mira, sin la menor duda es así. Pero yo creo que había que manejarlo de una manera distinta. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, entiendo que porque la información se le ha dado a Taiwán, que como saben no tiene buena relación con su vecino, no quería dedicarla, eso sería una mancha negra sobre la. Entonces, ¿qué debe hacer el mundo? El presidente Trump dice inmediatamente que va a suspender la ayuda. Claro, pero Estados Unidos es el principal financista de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, de la FAO, de la UNESCO, de la OEA. No importa donde tú los pongas, los americanos son los que ponen más financiamiento. Entonces sienten que tienen un derecho legítimo, lo cual es discutible. Pero en fin, es un derecho. Pero entonces, esa no es la manera de ejercer el poder. Yo creo que ahí es donde yo te decía al principio, que los Estados Unidos tienen que yo diría reconfigurar su capacidad de acción multilateral, buscando otros países
por ejemplo, diciendo a los franceses, a los chilenos, a los alemanes, mira, tenemos un problema en la Organización Mundial de la Salud. No podemos dejar que el mundo no crea una organización de ese tipo. Vamos a ver qué está pasando. Creamos una comisión ponemos a Gates, que dijo años atrás lo que esto iba a suceder, para que presida una comisión mundial y que nos diga qué es lo que hay que hacer, por ejemplo. Esa es una manera para mí constructiva de ejercer el poder. No es quítenle la plata a la otra, aquel. O sea, la vía dura del presidente Trump de manejar eso me parece a mí un error. Es un error que tiene consecuencias tanto para los Estados Unidos como para nosotros. Lo que queremos nosotros es una Organización Mundial de la Salud eficiente, transparente. Bueno, por eso no lo se va a lograr quitando los fondos. Va a lograrse como se hizo con la UNESCO en el pasado, que se ha convertido también en una cosa horrible, y hubo países que tomaron acciones para corregirlo. Yo creo que esta es una gran oportunidad para reorganizar el sistema internacional en general. Eso se le aplicaría al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional. Yo creo que hay que repensarlo, y para repensarlo, pero no imponiendo una visión, sino realmente repensarlo en función global de lo que ya estamos viendo, de cuánto lo necesitamos. El propio las Naciones Unidas, el secretario general, Guterres, estuvo atrasado, cuidadoso también, el tema chino, llamar las cosas por su nombre se convirtió realmente en algo altamente delicado y peligroso. Entonces las Naciones Unidas, ni siquiera el Consejo de Seguridad trataron de incluir el COVID-19 era un posible amenaza a la estabilidad. La vetaron los rusos y los chinos. Cuando hubo el problema con SARS o con Ebola, sí se incluyó, incluso hasta con el AIDS, con el SIDA se incluyó. Se llama esta oportunidad, esta alianza para mí malévola entre los chinos y los rusos hace imposible cambios. Entonces, tendrá que existir lo que llama una alianza de los que tengan ideas parecidas para tratar de influenciar ciertas organizaciones que son fundamentales, como la Organización Mundial, te repito, ejercer el poder de una manera constructiva y mucho más colectiva sería realmente lo que creo yo que toca hacer. En ese sentido, Diego, ¿crees que de alguna manera la política exterior, no solo de los Estados Unidos, sino de Europa, han ido perdiendo fuerza en lo que se entiende como este poder blando, que es finalmente el que va construyendo alianzas que son de alguna forma las que sostienen la paz y la cooperación internacional? Y agregando a esa pregunta, ¿crees que eso ha sido causa solamente del crecimiento y la expansión china o se debe a otros factores de otra índole? Bueno, fíjate, es una pregunta, yo no sé si tenga la respuesta correcta, pero yo creo que lo de China tiene influencia, pero ya viene de antes también. Yo creo que en el fondo, yo te decía, repensar. Tenemos 75 años que creamos las Naciones Unidas. Han pasado muchas cosas, entre otras tú y yo estamos conversando en tiempo real, tú en Chile y yo en la República Dominicana. Y nos estamos viendo, esas cosas no eran así normales. El Consejo de Seguridad se reúne, por cierto, bajo una fórmula que tiene mi nombre, lo hicieron bajo la fórmula ARRIA. Eso no era concebible. Entonces, ¿cómo es posible que el único organismo de la Guerra Fría que quede en las Naciones Unidas? En el fondo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario. Y que hay cosas que son fundamentales preservar, pero yo creo que ha llegado el momento de que abrir un poco más el cortinaje a la realidad y abrir un poco más a la realidad que estamos viviendo. Y esto del COVID en el cual nos hemos encerrado, en el fondo yo creo que ha servido para que mucha gente reflexione. Yo estoy finalmente tratando de terminar mi libro que tengo 20 años demorado, porque escribo como 5 horas al día, hay otros que hacen cosas. No sé, mi querido Jorge, pero yo sí creo que se ha abierto para mí, yo lo veo como una ventana importante para el futuro, toda esta crisis, porque las preguntas que tú me haces, que pues no te las puedo contestar, no sé para cómo contestarlas, son preguntas que nos haremos mucha gente en el mundo y muchos darán respuestas constructivas, unos darán distintas, pero comienza una interacción que nunca hemos tenido a nivel internacional, a nivel global, en función de que mejoremos todo. Eso fue lo que yo vi la semana pasada en el Consejo de Seguridad, cuando yo veía, por ejemplo, el canciller alemán decir, bueno,
tuvimos una época negra y tal por cual, pero Alemania supo reingresar a la comunidad de naciones de una manera constructiva, pero por otra parte ver al ruso diciendo cómo es posible que nos acusen de que nosotros fuimos los que abrimos las puertas a la Segunda Guerra Mundial, porque en el año 39 hicimos un pacto con Hitler, cosa que es verdad. Claro. Dice, pero al mismo tiempo se olvidan de que nosotros fuimos los que más muertos pusimos en la Segunda Guerra Mundial, lo cual también es cierto. Entonces comienzan a airearse cosas que no son normales y que no son tradicionales. A ese nivel, yo creo que lo que puede suceder es que quedemos todos enriquecidos con ese conocimiento. En ese sentido, ¿crees que existe a partir de la pandemia un equilibrio nuevo que se está conformando a nivel global en las relaciones internacionales a través de las distintas potencias? ¿Y cómo crees que eventualmente quede ese equilibrio configurado de alguna manera? Pues mira, yo realmente no me atrevería a decir que ha quedado un nuevo equilibrio. Yo creo que lo que ha demostrado es que estamos muy desequilibrados. Cuando tú ves la diferencia de lo que yo observo donde estoy a lo que puede ocurrir en ciertos países, por ejemplo en Haití, en África, yo creo que esto ha puesto más en evidencia las desigualdades. O sea que en el fondo los desequilibrios se han hecho mucho más evidentes, que lo cual me parece a mí importante, porque hay cosas que cuando no se sabe, no se ve, la gente no actúa. Yo creo que eso va a ser una fuerza importante en la reconfiguración de valores, incluso de los propios partidos políticos del resto del mundo, de cómo mirar no solo a su propia gente, sino cómo mirarse en relación con los demás. Esa preocupación con los demás va a ser más importante hoy en día de lo que era ayer. Ya los chilenos saben que los vecinos le pueden o beneficiar o hacer daño por razones involuntarias, que no tiene nada que ver con el cariño que le tengan Perú a Chile, por ejemplo, sino que tiene que ver con otro tipo de consideraciones que son fundamentales. Yo creo, yo eso, mira, soy optimista en eso. Creo que ahí vamos, nos debemos beneficiar, pero para debemos beneficiar tiene que haber gente como tú, como nuestra Fundación para el Progreso, que permanentemente está hablando con los jóvenes, incorporándolos, buscando, porque donde están las soluciones, no van a ser. En el caso, vamos a quizás el último tema que me parece relevante y que me interesa mucho tu perspectiva es Latinoamérica o América Latina. Eventualmente América Latina es un continente que a diferencia de Europa o de los Estados Unidos o los países desarrollados tiene y conlleva ciertas falencias que uno podría llamar estructurales, culturales, que obviamente con la pandemia hoy día eventualmente se van a exacerbar aún más, ¿cierto? La situación de pobreza probablemente en muchos países del continente se va a acentuar aún más debido no solo a la situación del propio COVID, sino también a la necesidad de las medidas sanitarias que se están tomando en muchos de ellos. ¿Cómo crees que va a ser la situación? Obviamente esto es una especulación, pero desde tu perspectiva, conociendo un poco cuál es el curso que van tomando los asuntos de alguna manera, ¿cómo crees que va a ser la situación de América Latina en los próximos 5 años? De alguna forma hay dos perspectivas que quizás se pueden plantear para un poco abordar el tema. Una es, ¿habrá un acrecentamiento de dinámicas populistas frente a este tipo de efectos generados de la pandemia o existirá una especie de reordenamiento interno y a nivel del continente en función de mayor cooperación? ¿Qué crees tú que va a ocurrir en América Latina en ese sentido? Bueno, fíjate, no tengo mi bola de cristal coreana conmigo en este momento para poderte contestar, pero sí yo vengo pensando a lo largo de este proceso y antes en el fondo, de que ojalá la dirigencia política en nuestros países, los que manejan los medios de comunicación, las universidades, los centros de formación, aprendieran a decir la verdad, a ser mucho más francos sobre nuestras realidades y nuestras posibilidades. Piensa tú el estancamiento que significa la caída del Producto Bruto en Chile, en mi país es como 15% de un golpe,
Esto lo aguanta un país como los Estados Unidos, que el Banco Central da de reserva, hace una construcción de 3 trillones de dólares. Imagínate, ya no cabe en ninguna computadora la cifra. Pero eso lo pueden hacer los Estados Unidos. Pero países, ahorita en República Dominicana, un país que vive del turismo, está medio colapsado, un país como España, como Italia, o sea, en el fondo, no creo que el mundo está listo para hacer otro Marshall Plan para todos. No creo. Yo creo que esto incluso puede hacer que se haga más que la gente mucho más egoísta y más interesada y encerrarnos y decir, no, este es un problema chileno, ¿qué diablos tenemos nosotros que ver con Venezuela? O sea, esto puede, yo creo que desilvanar muchas de las relaciones tradicionales que tenemos entre nosotros. Por eso no, mire, ese es el problema de Venezuela, que se lo calen los venezolanos. Nosotros tenemos que ver cómo reparamos las estaciones de tren en Chile, por ejemplo, por decir un ejemplo. Y los colombianos dirán, bueno, ¿hasta qué punto podemos seguir recibiendo venezolanos que nos pueden traer? O sea, esto para mí puede tener consecuencias muy peligrosas, fatales en el fondo, para lo que ha sido nuestro proceso de un poco de armonización de nuestros intereses, en nuestra coexistencia como vecinos, porque las consecuencias económicas que tiene esto son realmente muy serias. Y a eso van aparejadas las consecuencias sociales que sabemos, el desempleo monumental. Sí. Tú pones a ver, los Estados Unidos tienen 30 millones de desempleados. Yo tengo un hermano menor que quedó desempleado, está en Texas, y me contó que a los 5 días le llegó su cheque de desempleado. Y a las 2 semanas llega el segundo. O sea, y no les llega empaquetado por el gobierno, los subsidios llega el sistema financiero, judicial del Tesoro, está organizado para operar en libertad. No creo que todos nosotros primero tenemos la capacidad financiera, económica, ni la organización para actuar de esa manera. Así que yo te diría que mi temor más serio, el populismo, yo creo que el populismo sin dinero es una cosa muy difícil de implementar. Pero mi preocupación mayor es lo que te digo, que comencemos a encerrarnos, curiosamente. Cuando deberíamos abrirnos, más bien nos vamos a encerrar aún más en función de nuestros problemas, de nuestros intereses. Y eso hace que países como los Estados Unidos también comiencen a hacer lo mismo, y los propios países europeos. Esto puede significar un gran retroceso en el proceso de mayor organización en el mundo. Es una respuesta simplista la que te estoy dando, porque podemos hablar, me invitan a Chile de nuevo y volvemos a conversar largo. Sí, no, en la complejidad de las situaciones es claramente muy, muy profunda y por lo tanto una respuesta cerrada y totalmente certera es imposible. Diego, te quiero agradecer tu tiempo, te quiero agradecer tu opinión. Siempre es una opinión que de alguna forma ayuda a enriquecer la reflexión. Así que te deseo lo mejor, espero te cuides mucho en este contexto y espero que también nos podamos ver en vivo y en directo en algún momento cuando la pandemia ya vaya apaciguando. Te mando un abrazo virtual muy fuerte y te doy las gracias nuevamente por tu tiempo. Yo te doy un abrazo a 3 metros, ¿eh? Y te ruego un abrazo para Axel, para Rafael, para mi tocayo Diego, que está ahí contigo, y un grande abrazo para ti, Jorge. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego, y nos vemos en un próximo Agora Live.